Hola amigos televidentes, les saluda Liz Escoto y les damos la bienvenida a su programa Desde el Parlamento. En esta edición estaremos conversando con el diputado Carlos Emilio López. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. Un gusto, Liz. Él es miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional y precisamente lo hemos invitado para que nos hable sobre la legislación internacional y la relación que existe con las leyes nicaragüenses. Diputado, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en el programa. No, es un placer estar con este medio de comunicación del Poder Legislativo de Nicaragua. El derecho está conformado por dos grandes dimensiones: el ámbito internacional y el ámbito nacional. El derecho no solamente está configurado por lo que aprueba la Asamblea Nacional, por lo que aprueba el Poder Legislativo de un país, sino que también forma parte del derecho lo que aprueban los organismos internacionales que conforman la Comunidad de Naciones. Y hay dos grandes órganos supranacionales que aprueban el derecho internacional. Uno es Naciones Unidas, que se aprobó en 1945, después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, y que a la fecha aglutina a 192 estados. Todas las resoluciones, las declaraciones, las convenciones, los pactos, los tratados, es decir, los instrumentos internacionales que aprueba las Naciones Unidas forman parte del derecho internacional y forman parte del derecho nacional todo aquello que aprueba la Asamblea Nacional a través de decretos, acuerdos, normas jurídicas, cuerpos legales, leyes propiamente dichas. Es decir, el derecho es un universo que se nutre del derecho internacional y del derecho nacional. En el derecho internacional, además de Naciones Unidas, que es un órgano planetario, tenemos también la Organización de Estados Americanos. Es decir, cada región o continente del mundo tiene un órgano de integración en donde se aprueban normativas, reglamentos, leyes, tratados que tienen vigencia en X región del mundo. En el caso de las Américas es la Organización de Estados Americanos, es decir, lo que aprueba Naciones Unidas, la ONU, y lo que aprueba la Organización de Estados Americanos, OEA, forman el derecho internacional. Diputado, ¿cuál sería entonces la importancia para poder explicarle a nuestros amigos televidentes y que ellos puedan darse una idea de manera más próxima, cuál es la importancia de este tipo de normativas internacionales? Bueno, son importantes porque las normas internacionales es las que consignan, integran, incorporan los derechos de las personas, las familias, las comunidades, los pueblos, los derechos económicos, los derechos sociales, culturales, políticos, ambientales, los derechos de la mujer, de la niñez, de los pueblos originarios, de las personas con discapacidad. Es decir, todas las generaciones de derechos están incorporadas en los instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados por la ONU o aprobados por la OEA. Debo decir que la Constitución Política de la República de Nicaragua, en su artículo 46, en su artículo 60 y en su artículo 71, ha reconocido los instrumentos internacionales de derechos humanos y expresamente dice la Carta Magna: se reconocen los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración de la Tierra, del Bien Común y de la Humanidad, entre algunos tratados internacionales de derechos humanos que aparecen taxativamente en el texto constitucional. Pero entiendo también, diputado, que en otras legislaciones también han sido reconocidos estos tratados o convenios internacionales. O sea, ¿cuál es la relación? ¿Por qué hacer este reconocimiento? Por ejemplo, usted menciona la Constitución Política de Nicaragua, pero también están otras legislaciones que reconocen estas normativas internacionales. Sí, he partido de la Constitución Política porque en la pirámide jurídica es la que tiene la cúspide, ¿no? Está en una posición de supremacía y la misma Constitución establece que la misma ocupa un lugar de superioridad en el sistema legal del país. Es decir, partiendo de la Constitución
se reconocen los instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados por la ONU o aprobados por la OEA, pero además de eso, la legislación secundaria ha traducido los tratados internacionales de derechos humanos a leyes específicas. Por ejemplo, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer ha sido traducida en Nicaragua a varias leyes nacionales, como la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer o la Ley de Derechos y Oportunidades de las Mujeres, entre otras leyes. O, por ejemplo, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido traducida a la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, o la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido traducida al Código de la Niñez y la Adolescencia, al Código de Familia. Es decir, el Estado de Nicaragua, a través de su poder legislativo, a través de la Asamblea Nacional, ha venido traduciendo estos cuerpos jurídicos internacionales en cuerpos jurídicos nacionales. Debo decirte que en la primera etapa de la revolución, entre 1980 y 1990, en 1987 se aprueba la Constitución vigente, que no es más que la inclusión de un amplio catálogo de derechos, y en este periodo se aprobaron un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos, y ahora el Estado de Nicaragua ha continuado ampliando su compromiso con el derecho internacional, ratificando convenios, pactos y declaraciones de derechos humanos, pero además de eso, traduciendo esa legislación internacional a leyes nacionales. La Declaración de los Derechos de los Pueblos Originarios, por ejemplo, ha sido constitucionalizada también en Nicaragua, los derechos de estos pueblos, porque se reconocen los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, el derecho al respeto a sus tradiciones, a sus costumbres, a ser educados en su propio idioma, a respetarse sus formas de organización y de convivencia, sus autoridades. Y ese convenio, esa declaración internacional, además que han sido incorporadas a la Constitución, ha sido incorporada a leyes secundarias, como por ejemplo la ley de demarcación de las tierras de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, Nicaragua, respetando el Estado de Derecho internacional y respetando el Estado democrático y social de derecho nacional, ha venido creando un sistema jurídico normativo en donde existe una armonía y una complementariedad entre el derecho internacional y el derecho nacional. Y cuando hablamos de esa complementariedad, precisamente retomando el aspecto de la aprobación de las normativas internacionales, Nicaragua precisamente ha firmado ya estos convenios y tratados, ¿no? Antes de que vengan a la Asamblea Nacional y sean ratificados. Así es que el gobierno suscriba, que el gobierno firme y ratifique estos convenios, y posteriormente los mismos vienen a la Asamblea Nacional para ser aprobados, y de esa manera se concluye, digamos, el proceso en donde un Estado se convierte en parte de un convenio internacional. La primera fase es en el ámbito administrativo del gobierno, y la segunda fase es en el ámbito legislativo, en donde la Asamblea Nacional aprueba estos convenios, y de esa manera se certifica la ratificación del Estado de estos instrumentos jurídicos internacionales. Diputado, para que sea certificado esto, finalmente entiendo que luego se remite, hay un trámite, ¿no? ¿Cuál es el órgano al que debe acudir Nicaragua para que ya sea certificada esta ratificación que aprueba la Asamblea Nacional? Es decir, cuando es el gobierno, en la primera fase, quien firma y se adhiere a los convenios internacionales es el representante del gobierno en Naciones Unidas. Es decir, no firma a título personal, sino que firma en representación del gobierno, se hace un depósito. Posteriormente, ese tratado es remitido a la Asamblea Nacional por la Presidencia de la República. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de la Materia, en coordinación con la Comisión de Asuntos del Exterior, trabajan un dictamen para la aprobación de ese X tratado internacional, y de esta manera, cuando se aprueba por la Asamblea Nacional, se remite nuevamente al
ejecutivo y este a su vez remite al órgano internacional, ya sea las Naciones Unidas, ya sea la Conferencia de la Haya, ya sea la OEA, se comunica que ya ha sido aprobado y de esta manera concluye, ¿no?, el proceso de ratificación. Diputado, bueno, ya que mencionaba, por ejemplo, uno de los convenios como lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, también hay otras temáticas, otras normativas internacionales que también han sido traducidas, como usted bien decía, en la legislación nacional, en códigos, en leyes, pero me gustaría que nos hablara sobre esto después de hacer una pausa. Y a ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que continúe con su programa Desde el Parlamento y al regresar estaremos conversando con el diputado Carlos Emilio López, miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, sobre la legislación internacional y su relación con las leyes en Nicaragua. Ya volvemos. Les agradecemos, amigos televidentes, por continuar con nosotros aquí en su programa Desde el Parlamento, en el cual hemos estado hablando con el diputado Carlos Emilio López. Él es miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos. Él nos ha estado hablando un poco sobre la legislación internacional y su relación con las leyes en Nicaragua. Y bueno, precisamente antes de hacer la pausa, le dejaba un interrogante que tiene que ver con las normativas internacionales. De alguna manera han sido traducidas, como bien decía usted antes del corte, en la legislación nuestra. Hay leyes, hay códigos que han sido aprobados en Nicaragua en las que se reconoce, y algunos de los derechos establecidos en estas normativas están incluidos dentro de estas leyes y códigos. ¿Podría mencionarme algunas, por ejemplo, que ya hayan sido aprobadas por la Asamblea Nacional y que tengan incorporado estas normativas internacionales? Anteriormente había mencionado algunas, por ejemplo, mencioné el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código de Familia. Ambos códigos emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño, que está también incorporado en el artículo 71 de la Constitución Política y se reconoce la plena vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño. En la Convención se establece que los niños tienen derecho a la adopción, tienen derecho a una familia, tienen derecho a vivir libres de violencia, a vivir libres de cualquier tipo de explotación económica, social, sexual o de cualquier otra naturaleza. Esas disposiciones que están en la Convención también están en el Código de la Niñez y en el Código de Familia. Y se han creado una serie de mecanismos institucionales, procesales y sociales para resguardar cada uno de los derechos que te he mencionado, como el derecho al nombre, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a nacer, crecer y desarrollarse en una familia. También los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, han sido traducidos a normas jurídicas internas, por ejemplo, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En ese código se establece una serie de derechos y de garantías que tienen los trabajadores y de conformar políticas económicas en un sistema de triada en donde participa el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Y estas tres instancias, estos tres grandes sectores deben de proteger los derechos laborales ante el ámbito administrativo, que es el Ministerio del Trabajo, y ante el ámbito judicial, que son los juzgados del trabajo. Entonces el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y asimismo el Código del Trabajo han traducido toda la legislación internacional que ha aprobado la OIT. Y pudiéramos seguir mencionando otros ámbitos en temas de paz, en medio ambiente, en seguridad y otros. Nicaragua en América Latina es uno de los países que más ha armonizado su derecho interno con el derecho internacional. Pero además de eso, Nicaragua tiene otra gran virtud, y es que no solamente transforma en leyes nacionales las leyes internacionales, sino que además crea políticas públicas y programas sociales para operativizar, implementar y aplicar las leyes. Porque si solamente se traduce la ley, es un paso
muy bueno, pero insuficiente. Las leyes necesitan de programas sociales. Entonces, puedo irte mencionando en cada una de las leyes cómo el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha creado programas específicos para esas leyes. Por ejemplo, Código de la Niñez y la Adolescencia, se ha creado el programa Amor para atender a las niñez en situación de riesgo, se ha creado el programa Amor por los más chiquitos para atender a la niñez de la primera infancia de 0 a 6 años. Todo lo que tiene que ver con protección a la familia, las convenciones de derechos humanos relacionadas a la familia, tenemos la ley nacional que es el Código de Familia, pero además de eso, la familia se ha convertido en el eje rotor, en el centro de todos los programas sociales que el gobierno impulsa. En materia de medio ambiente, todos los convenios relacionados a Río, relacionados a Copenhague, relacionados a cambio climático y otros temas de medio ambiente, la Asamblea Nacional lo ha traducido en la Ley General de Aguas, en la Ley General de Medio Ambiente y otras leyes. Pero además de eso, el gobierno tiene toda una política de protección a la madre tierra, de promoción, protección, rescate de los recursos naturales, agua, bosque, energía, protección de los mantos acuíferos, protección de las aguas superficiales, protección de la capa productiva de la tierra, utilización de métodos de producción agroecológicos, amigables con la madre tierra. Entonces, en Nicaragua tenemos una suerte de sinergia entre las leyes internacionales, las leyes nacionales y los programas sociales. Eso crea Estado social de derecho y crea condiciones para que el país camine por las vías del desarrollo. Entiendo que en cada normativa que se aprueba a nivel internacional, los estados tienen la libertad de ajustar su legislación, pero eso no significa que va a cambiar o que van a suprimir o van a omitir algún derecho que ya haya sido reconocido. ¿Hasta dónde Nicaragua asume la responsabilidad de cumplir estos convenios o estos tratados internacionales que suscribe y que luego ratifica? Sí, Nicaragua ajusta, adapta los tratados internacionales, en primer lugar respetando lo que establece la Constitución política, es decir, ningún tratado internacional puede oponerse a lo que establece la Constitución, y es lo primero que hace el Estado, analizar qué es lo que dice el X convenio y ver si es armónico con la Constitución. Si es armónico con la Constitución, entonces el Estado decide suscribirlo y ratificarlo. Y posteriormente, como he estado explicando, lo traduce a una ley nacional, de tal manera que los derechos humanos en Nicaragua, los derechos fundamentales, se han venido constitucionalizando, se han venido juridizando, se han venido incluyendo en las distintas normas jurídicas y creando, como te decía antes, programas sociales que permitan darle vida. Por ejemplo, en materia de los derechos de los pueblos originarios, hay una gran cantidad de convenios internacionales, pero en Nicaragua, además de las leyes que ha aprobado en este campo, tiene una estrategia de desarrollo para la costa Caribe. Tiene en el Plan Nacional de Desarrollo Humano una serie de lineamientos estratégicos para revitalizar, para rescatar la cultura de los pueblos originarios. Y desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, se está creando toda una currícula para que los niños y las niñas sean educados en su propio idioma y para crear textos escolares y hay todo un sistema educativo que es el SEAR, el Sistema de Educación Autonómico de las Regiones de la Costa Caribe, en donde se adapta, se contextualiza el modelo educativo de acuerdo a las realidades de la Costa Caribe. De igual manera, en materia de salud, se ha creado un modelo, un sistema de salud que reconoce las tradiciones, los valores, las prácticas milenarias de los pueblos originarios. Entonces hay una combinación, hay una interacción entre ley internacional, ley nacional y programa social. Y eso es lo que ha permitido tener una versión nicaragüense de los derechos humanos, en consonancia con el derecho internacional. Sobre derechos de las mujeres,
las convenciones como la Convención de Belén do Pará, como la CEDAW, entre otras normas de derechos de las mujeres, establecen igualdad, establecen paridad, establecen justicia, establecen participación política igualitaria para las mujeres en las mismas condiciones que los hombres. Entonces Nicaragua ha traducido eso al texto constitucional, estableciendo que en todos los cargos de elección popular los partidos políticos están obligados a incluir en sus candidaturas a mujeres, y de tal manera que hoy en Nicaragua ya en el ámbito municipal la mitad de las alcaldías, vicealcaldías y concejalías está ocupado por mujeres. Casi la mitad de las sillas parlamentarias está ocupada por mujeres, porque ese derecho reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, de igualdad de las mujeres para todos los espacios políticos, económicos y sociales, se ha traducido a la Constitución, a la ley electoral, a la ley de municipios, y ya es una realidad en el sistema de funcionamiento institucional del país. De igual manera, en el campo de prevención de la violencia contra la mujer. Los tratados internacionales señalan que los estados deben de crear los mecanismos para prevenir, investigar, sancionar la violencia contra la mujer. Nicaragua creó la ley integral contra la violencia hacia la mujer, y además que creó la ley, ha creado los juzgados especializados contra la violencia. La ley se aprobó en el año 2012, la ley 779, y del 2012 a la fecha se han creado juzgados en todas las cabeceras departamentales del país, se ha profesionalizado y especializado el Ministerio Público, el cual cuenta con un órgano acusatorio con perspectiva y prácticas de género en los procesos acusatorios, de igual manera la policía. Es decir, tenemos órganos que persiguen la violencia hacia la mujer, órganos que judicializan y que sancionan la violencia hacia la mujer, y también todo el sistema de bienestar social tiene una serie de programas para atender psicosocialmente a las mujeres que han sido víctimas de violencia. ¿Qué lugar sí podríamos nosotros reconocer a los tratados o a los convenios internacionales, considerando que hay una estructura, pues, y la constitución política es la que ocupa la supremacía por encima del resto de las legislaciones particulares? En el caso de los instrumentos internacionales, ¿cómo estaría ubicado en cuanto a la importancia de nuestro marco jurídico? Los instrumentos internacionales que aparecen registrados en la Constitución forman parte del bloque de constitucionalidad. Eso haciendo una interpretación literal de lo que dice la Constitución, porque la misma señala, se reconocen los derechos establecidos en, y los menciona, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y sigue la enunciación. Pero también la Corte Suprema de Justicia, a través de varias sentencias, ha mencionado que los textos de los tratados internacionales que aparecen mencionados en la Constitución forman parte del bloque de constitucionalidad. Ahora, los que no aparecen dentro del texto constitucional forman parte de la legislación secundaria. Es decir, una vez que el Estado ha suscrito y ratificado un instrumento jurídico internacional, pasa automáticamente a ser parte del derecho interno, es decir, están por debajo de la Constitución. Ok. Entiendo, bueno, desde hace ya muchos años Nicaragua ha formado parte de órganos regionales. Quisiera que nos hablara un poco sobre las leyes marcos que se han estado trabajando o que se están trabajando y en las que Nicaragua es parte, pero primero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar conversando con el diputado Carlos Emilio López, miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, sobre la legislación internacional y su relación con las leyes en Nicaragua. Ya volvemos.
Agradecemos, amigos televidentes, que continúe siempre con su programa Desde el Parlamento, en el cual hemos estado conversando con el diputado Carlos Emilio López, miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, sobre la legislación internacional y su relación con las leyes nacionales. Diputado, antes de hacer la pausa, dejaba yo un interrogante que tiene que ver con las leyes marcos que se han trabajado en organismos regionales. Si pudiera hablarme un poco sobre la trascendencia de este tipo de leyes para nuestra legislación nacional. Bueno, el sistema internacional de funcionamiento de los estados tiene 3 niveles. El ámbito mundial, que es de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el ámbito regional, que es la Organización de Estados Americanos, y el ámbito subregional, que es el ámbito del Sistema de Integración Centroamericano, el SICA. Y el SICA tiene diferentes expresiones, y una de ellas es el Parlacén, el Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano aprueba leyes marcos, y estas leyes marcos se traducen a leyes nacionales. En el Parlamento Centroamericano se han aprobado leyes marcos sobre seguridad alimentaria, sobre seguridad humana o seguridad ciudadana, sobre mujer, sobre niñez, sobre educación, entre otros temas. Entonces, esas leyes que se aprueban en el marco de este sistema de integración, en el marco de este órgano legislativo subregional, denominado Parlamento Centroamericano, Parlacén, entonces cada uno de los estados tiene la obligación de crear leyes nacionales que adapten a su ordenamiento constitucional, a su sistema legal particular, lo que establece esa ley marco. Y Nicaragua ha venido también, así como ha traducido los tratados internacionales, mundiales y regionales, también los subregionales los ha traducido a cuerpos jurídicos internos, dándole una versión nicaragüense. Por ejemplo, tenemos la ley sobre derechos humanos y el VIH, que es una ley que establece una serie de mecanismos de protección para prevenir el VIH, para prevenir la transmisión de la madre al hijo, para desarrollar pruebas rápidas y que las personas puedan conocer si viven o no con el VIH, mecanismos de consejería previo, durante y posterior a las pruebas, la disponibilidad de acceso de medicamentos retrovirales. Es decir, te estoy poniendo solamente un ejemplo de una ley que tiene un contexto centroamericano, pero también tiene un contexto nicaragüense. Y así hay otras leyes marcos dentro del SICA que han sido traducidas a leyes nacionales. ¿Y qué pasa con los órganos de ejecución de justicia? El nivel de el uso o el lugar que ocupan en la resolución de algunos conflictos que puedan generarse entre los miembros de estos órganos. Bueno, así como existen instrumentos jurídicos internacionales y existen instrumentos jurídicos nacionales, de igual manera existe un instrumento o un órgano jurisdiccional, un órgano judicial mundial, y existen órganos judiciales nacionales. El órgano judicial mundial es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Está adscrito a las Naciones Unidas, es parte constitutiva de la Carta de las Naciones Unidas, y todos los estados que son parte de las Naciones Unidas, la CID o Corte Internacional de Justicia, que tiene su sede en La Haya, Holanda, tienen jurisdicción, este órgano, para todos los miembros que son parte de la comunidad de naciones que integran la ONU. Y justamente en estos días la Asamblea Nacional ha aprobado una ley, que es la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, en donde se reconoce que los distintos órganos del Estado nicaragüense van a hacer todas las gestiones para reclamar la aplicación de una sentencia que en 1984 aprobó la Corte Internacional de Justicia. Las sentencias de un órgano jurisdiccional internacional o nacional son de obligatorio cumplimiento. En esa sentencia la Corte condenó al Estado
de Norteamérica condenó al gobierno de los Estados Unidos por invasión, por injerencia, por daños militares, por daños de puertos, por daños de la infraestructura económica del país, y mandató en esa sentencia resarcir, reparar, rehabilitar todos los daños que se había causado en la guerra impuesta por parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos alegó, como en todo procedimiento judicial, hay partes, hay una parte que acusa, hay una parte que defiende y hay una parte que es, hay otro actor. El sistema de justicia, hay un pirámide, hay un actor que es la autoridad judicial, que es quien emite una sentencia, y es una parte acusadora y una parte defensora. Eso ocurrió en este caso de La Haya. La parte acusada era el gobierno de los Estados Unidos, la parte que presentaba la demanda o la acusación era el gobierno de Nicaragua, y la Corte Internacional de Justicia le dio la razón al gobierno de Nicaragua y dijo que el gobierno de Estados Unidos no tenía la razón, no tenía el derecho, porque el gobierno de Estados Unidos alegaba que esas acciones, fíjate bien, los Estados Unidos no negaron su participación. Lo que ellos dijeron fue, primero dijeron que las acciones militares de financiamiento, etcétera, la contrarrevolución, lo estaban haciendo en defensa de su país. Entonces la Corte Internacional de Justicia de La Haya dijo, no, eso no es una acción de defensa, porque Nicaragua no está agrediendo al pueblo de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, es lo contrario. Dice la sentencia que el gobierno de los Estados Unidos viola la soberanía, viola la territorialidad y causa daño a la economía. Entonces, se le otorga el derecho, en base al derecho internacional consuetudinario, se le otorga la razón, el derecho a Nicaragua, y mandata la sentencia al gobierno de Estados Unidos de reparar los daños causados. Sin embargo, en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro hubo un intento de querer liberar de responsabilidad al gobierno de Estados Unidos para que no pagara la indemnización. Lo que hace esta ley, aprobada recientemente, hace unos días en la Asamblea Nacional, es que por medio de una declaración presidencial, por medio de un acuerdo administrativo e inclusive ni siquiera por medio de una ley se podría detener la aplicación de una sentencia judicial. Las sentencias judiciales se cumplen o se cumplen, son de obligatorio cumplimiento. Entonces lo que hace esta ley es reactivar, es decir, mandatar a todos los órganos del Estado de Nicaragua para continuar las gestiones, todos los trámites que se tengan que hacer para reclamar dentro de este sistema internacional la aplicación de esa sentencia que está viva, y que el comandante Daniel Ortega, presidente de la República, hace unos años en un evento internacional, en una cumbre internacional, señalaba que en 1984 se estableció la indemnización por 17.000 millones de dólares y que al haber transcurrido muchísimos años se ha cuadruplicado o quintuplicado esa cifra. Los diputados, en particular el coordinador de la bancada sandinista, Edwin Castro, en los argumentos que presentó en el plenario para que se aprobara esta ley, es que los recursos de esa indemnización van a ser utilizados para seguir creando condiciones en Nicaragua para el desarrollo, para la superación de la pobreza y para que nuestro país siga alcanzando niveles de vida dignos. Diputado, quería agradecerle su participación en este programa desde el Parlamento y hablarnos sobre toda esta legislaciones tan importantes para nuestro país y la reciente aprobación que definitivamente es un hecho histórico para Nicaragua y que es importante que los nicaragüenses conozcan la trascendencia de que Nicaragua continúe trabajando por la defensa de los derechos de todos y todas las nicaragüenses. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros
Estuvo en su programa desde el Parlamento conversando con nosotros el diputado Carlos Emilio López. Él es miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos y estuvimos conversando sobre la legislación internacional y su relación con las leyes nacionales. Se despide de ustedes Liz Escoto. Hasta pronto.